Muy buenos días a todos. Bienvenidos, muchas gracias por asistir a este webinar. No sé si, por favor, ahí en el chat me puedan decir si me escuchan correctamente. Si no hay ningún fallo, se escucha perfectamente bien. Muy buenos días. Gracias, Kenny. Gracias, Víctor. Muy bien, perfecto. Entonces, pues estamos listos ya para iniciar. Esperamos que todos estén ya listos por ahí, sí, igual para hacer sus anotaciones, ahí su papelito, su pluma. Este webinar va a ser muy interesante para todos aquellos que están en este ámbito. Vamos a hablar acerca de la planificación estratégica. Algo, pues si bien saben, la planeación estratégica o planificación es todo este proceso en el cual se ve lo que es la misión, la visión, los valores de la empresa, así como ciertos análisis de situaciones externas e internas para la empresa. Y en esta etapa es muy importante porque es donde también se establecen los objetivos de la empresa a largo plazo, y donde se formulan las estrategias para que puedan permitir alcanzar estos objetivos. Entonces, en este webinar lo que van a estar revisando, lo que les vamos a estar presentando es paso a paso cómo elaborar y cómo hacer esta planificación estratégica. Entonces espero que pongan mucha atención y estén muy atentos. Pueden hacer sus preguntas aquí directamente sobre el chat, o también los invito a que vean en la parte superior de su pantalla. Van a ver un icono en color verde, así como un globito de comunicación en color verde. También pueden ahí dar clic y pueden establecer su pregunta y nos llega directamente para revisarla con el ponente. Si no, bien, yo estaré presente y atenta aquí a todos sus comentarios directos en el chat. ¿Ok? Algo muy importante, recomendaciones que tenemos que hacer para que su experiencia en este webinar pues sea muy satisfactoria, es que tengan una buena conexión a internet. Esto es también que no, si tienen abiertas aplicaciones que quiten mucho ancho de banda, como por ejemplo el Spotify, o inclusive por ahí quien ande revisando el Facebook de manera rapidita, pues es importante que cierren estas aplicaciones para que no tengan sobre todo ciertas pausas en el webinar que puedan ocasionar que por ahí se corte la conversación con ustedes y puedan ver perfectamente bien este webinar. ¿Sí? Para aquellos que están en un área así como muy abierta con mucho ruido, pues les recomendamos utilizar audífonos para que tengan el mejor audio posible, puedan escuchar muy bien. Y pues iniciamos en el webinar. Cualquier pregunta, como les comento, pueden hacerlo a través del chat, o en la parte superior tienen ahí el globito de pregunta directa para el ponente. ¿Ok? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, que es el ingeniero Carlos González. Como ustedes bien saben, pues es ingeniero en sistemas computacionales y nuestro director de consultoría aquí en la empresa Every, a la cual le damos los buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Él tiene un posgrado en especialización de sistemas de manufactura sincronizada en General Motors, y pues es PMP ya en su quinto ciclo de recertificación ante el PMI. Es administrador de proyectos de TI Monarca en GM Silao, líder de implantación y de modelos de gestión de proyectos para gobierno y empresa privada, así como una amplia experiencia, más de 16 años como administrador de proyectos y 9 de consultor para compañías nacionales e internacionales. También pues nuestro director ha sido speaker internacional en estos temas de gestión de proyectos, lo cual le damos la bienvenida. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos muy bien y pues te damos la bienvenida, y pues estamos muy ansiosos ya de saber qué nos vas a mostrar este paso a paso para la planificación estratégica. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Definitivamente creo que este tema es algo muy relevante porque forma parte de toda la cadena de valor dentro de la organización.
Si se dan cuenta, y como lo vamos a ver a lo largo, pues es que es en una hora, es imposible poder entrar a ese nivel de detalle en una hora, pero haremos lo necesario para poder tener una idea general de lo que implica la planeación estratégica y cómo se liga con los resultados de la empresa. Entonces, eso es el objetivo que vamos a tener durante nuestra sesión del día de hoy. Vamos a establecer esa relevancia de esta planeación estratégica, cómo se lleva a cabo, qué pasos se deben de seguir de manera general, y espero que esto les pueda abrir un poquito la puerta de cómo ligar los esfuerzos que están haciendo dentro de su organización para lograr los resultados. Les pido de nuevo que las preguntas las puedan enviar a través del icono de pregunta que está ahí arriba o directamente por medio del chat, y hacia el final de la sesión estaremos revisando los resultados que se generen de sus preguntas, ¿ok? Entonces, quiero comentarles algo de las experiencias que he tenido ya prácticamente del 2004 a la fecha como trabajando para Every, ¿no? Antes se llamaba de otra forma, pero uno de los grandes retos que hemos visto dentro de las organizaciones es que nos contratan o quieren buscarnos para decirnos que sus metas no se cumplen, que necesitan gestionar bien sus proyectos. Entonces entramos, desarrollamos las capacidades en su equipo, tomamos proyectos piloto para que desarrollen esas capacidades y puedan acelerar su proceso de aprendizaje y de aplicación del conocimiento en las organizaciones, y los proyectos se vuelven exitosos, ¿no? Y como ustedes lo saben y ya lo han visto en los webinars anteriores, pues para que un proyecto sea exitoso, pues realmente necesitamos cumplir el tiempo, el costo, el alcance, pero el impacto del proyecto en el negocio. Y lo que sucedía es que en estas organizaciones o en algunas de las organizaciones para las que colaborábamos, básicamente se ejecutaban bien los proyectos, pero los proyectos no tenían ese impacto directo hacia la organización. O no se tenía el impacto que se esperaba de ellos, o simplemente pues los proyectos, el éxito consistía en entregar lo que se nos pedía, y es ahí en donde nos damos cuenta, como lo estamos viendo en pantalla, es que la ejecución eficaz de los proyectos es la punta del iceberg, ¿no? Y como lo estamos viendo, pues tenemos otros dos eslabones, que si esos dos eslabones no se llevan de manera adecuada, entonces la punta del iceberg tampoco va a dar un resultado adecuado. Por eso, si nosotros tenemos bien definida la estrategia, que es el primer paso, en donde definimos las metas, las métricas, cómo vamos a medir, y vemos cuáles son las capacidades en las que somos fuertes y las debilidades en las que necesitamos trabajar, seguramente vamos a ser capaces de elegir los proyectos de una mejor forma. Entonces, el primero y el segundo eslabón, el cómo queremos llegar a una organización fuerte, y segundo, cómo tenemos que elegir a los proyectos correctos. Me están comentando que no me estoy escuchando. Quisiera, por favor, que me indiquen si los demás me escuchan correctamente o no. Muy bien. Pues al parecer todo el mundo escucha adecuadamente. Hay algunos que no están escuchando correctamente, entonces les pediría por favor que puedan verificar su conexión. La mayoría de ustedes está haciéndolo bien. Entonces, regresando al tema, nos vamos a enfocar estos dos grandes eslabones para finalmente ver y ejecutarlos de manera correcta. Entonces, vamos a ver antecedentes. Fíjense que este elemento que les voy a mostrar es un estudio que emite PricewaterhouseCoopers, que todo el mundo seguramente conoce, que es un estudio muy interesante, pero muy, muy interesante, en donde habla
acerca de si una organización está preparada para el crecimiento, ¿no? O está habilitada para el crecimiento, ¿no? Es el Fit for Growth, ¿no? Básicamente. Y es un estudio interesantísimo que habla acerca de un estudio que hacen a nivel mundial, ¿sí? Con las empresas, las 200 empresas más importantes del mundo, en los diferentes ámbitos que suceden. Y si se dan cuenta, ahí en lo que estamos viendo ahorita en pantalla, es que el 80% de las empresas, fíjense, bastante revelador, no están listas para crecer. Y lo peor del caso, caballeros, sí, damas, caballeros, es que no estamos hablando de todas las empresas, estamos hablando de las 200 empresas más importantes del mundo. Entonces, si de las 200 empresas más importantes del mundo, el 80% no está lista para crecer, ¿qué nos dejan al resto? Esa pregunta es interesante, es un insight, es una reflexión bastante interesante. Y lo que dice este estudio, que es lo que vamos a ver a continuación, muestra los siguientes resultados. Fíjense, el 83% de las organizaciones, sienten que no están claramente entendidos sus objetivos. Fíjense, el 83%. El 81% dedican su tiempo a objetivos, a cosas que no tienen que ver con los objetivos de negocio. El 81%, los líderes de desempeño no son evaluados cuando no cumplen sus metas o no hay consecuencias cuando no cumplen sus metas asignadas, ya sea gerentes o directores. 81%. El 78% consideran que no tienen disciplina requerida para ganar. Fíjense, pueden tener una estrategia muy buena, muy clara, las mejores capacidades personal, pero no hay disciplina. Se dispersan en los esfuerzos, trabajan corriendo para todos lados. El 75% de las empresas considera que la decisión de qué proyectos ejecutar se basa en criterios informales o subjetivos. O sea, estamos hablando de que 3 de 4 empresas a nivel mundial, las más grandes a nivel del mundo, toman sus decisiones de manera informal, por tripas, hasta cierto grado, con un grado de tripas, de feeling, ¿no? Entonces, ¿qué piensan al respecto ustedes? ¿No? Y 2/3 partes de los proyectos que se ejecutan se asignan a proyectos que no son de alta prioridad. 2/3 partes, o sea, estamos hablando de algo que es bastante revelador, ¿no? Y entonces lo que sucede aquí es, ¿qué es lo que pasa? Pricewaterhouse en este estudio de Fit for Growth identifica a las empresas en 5 categorías, fíjense. Y quiero que pongan mucha atención porque al final de esta primera parte les voy a hacer una pregunta que espero que puedan responder y va alineado que cómo catalogan a su organización. Y en este estudio existen estos 5 grandes categorías. Primero, las empresas que están listas para el crecimiento, como las puntas de lanza, ¿sí? Las que están en el juego, segunda categoría, las que tienen una capacidad restringida, las que son empresas distraídas o las que están estratégicamente a la deriva. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y por favor quiero que pongan mucha atención para que puedan evaluar cómo consideran ustedes a su organización. La última categoría, hablando de las más capaces a las menos capaces relacionadas con ese Fit for Growth o capacidad de crecimiento, están las que están a la deriva. ¿Qué significa? Son aquellas empresas en que no tienen una estrategia clara. Probablemente la tienen definidas, pero solamente la conocen los directores, los dueños, ¿no? El Olimpo empresarial de la empresa, ¿no? En donde, pues como que inclusive entre ellos no se ponen de acuerdo, pero más o menos como que tenemos una idea, y casi todo va enfocado a crecimiento financiero. Hacer más lana, ¿no? ¿Y cómo? Pues no importa, el chiste es que hacer más lana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto si todo es hacer más lana o no hay una estrategia, objetivos claros o hay objetivos cualitativos que no pueden ser medidos, ¿no? Ser más rentables, ¿no? Ser la mejor opción de nuestros clientes, pues sí, pero ¿eso en qué resulta, no? Entonces, hay muchas ideas de la organización para poderle pegar a eso. Entonces, son reactivas a su entorno. Son inerciales, yo les diría, son esas organizaciones que van jalando hacia donde los va jalando su mercado o su cliente,
No hay una estrategia clara, se van moviendo, son como un barco que si las aguas están en calma, pues el barco puede navegar, pero si hay una situación económica compleja, los clientes se quejan, o son pocos clientes los que tienen, porque tienen todos los huevos en pocas canastas, etcétera, entonces se mueven de manera indistinta, ¿no? Los van jalando hacia donde los van llevando sus clientes o el entorno económico. Entonces ese es el primero, ¿no? Las que son estratégicamente a la deriva. Las segundas empresas que vamos a notar son las que se consideran como empresas distraídas. ¿A qué nos referimos con empresas distraídas? Hay una estrategia, ¿no?, que a lo mejor de que no está definida, pero no está bien comunicada. Cada área o cada departamento tiene una visión diferente de lo que es la estrategia global, porque me queda claro que cada área contribuye de manera diferenciada a esa estrategia, pero no está bien comunicada, entonces cada quien interpreta lo que entiende de acuerdo a esa estrategia. Y entonces, ¿qué pasa? Cada quien tiene su idea, ¿no? Entonces, como lo vemos ahí en la imagen, pues los de finanzas quieren jalar para un lado, mientras que los de producción para otro, los de calidad para otro, los de tecnologías de información para otro, y se hace una suma cero, ¿no? Entonces, la correlación de fuerzas, de los esfuerzos que se tienen, hacen difícil que no se puedan tomar decisiones para alinear todas estas visiones. La organización no está preparada, la estructura organizacional no está bien, las capacidades de la compañía no están bien, pero como es difícil porque estamos basados en la inercia, no se toman las decisiones para hacer esos cambios, de evaluar que tenemos a la gente correcta, de tomar decisiones más fuertes relacionadas con esa estructura, y entonces esto que ocasiona que no haya enfoque en lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, estratégicamente a la deriva es la primera. La segunda es que están distraídas, ¿ok? La tercera categoría son las que se conoce como de capacidad restringida, en la cuales tienen una estrategia sólida, claramente comunicada a toda la organización, y lo que es lo más importante, tienen las capacidades necesarias para ejecutarla. Tanto capacidades económicas, de conocimiento, de actitud, etcétera. El problema es que no tienen disciplina para llevarla a cabo. Son las organizaciones que de pronto surge un nuevo proyecto, una nueva idea, y de repente viene el proyecto que es más urgente que el anterior. Y cambiamos la iniciativa. Y de repente en un mes hay otro proyecto más importante que identificó la alta dirección, y entonces hay que cambiarlo porque sí, efectivamente es importante que los demás, pero el problema es que no podemos terminar nada porque no tenemos disciplina en poder generar estrategias de corto, mediano y largo plazo. Empezamos a tener problemas en el jaloneo de los recursos para tratar de ejecutar las iniciativas que son más importantes en ese momento, ¿no? Entonces, lo cual es bastante complicado. La siguiente es el cuarto, ¿sí?, que ya estamos hablando de los que están entrando a la cúspide, son las que están en juego. Aquellas que están en juego son aquellas que realmente tienen las capacidades, tienen la disciplina, pero necesitan hacer correcciones finas en su estructura de organización para ayudar a que esto suceda. O las capacidades necesitan afinarse, o los perfiles de la gente necesitan mejorarse, sobre todo en los líderes o tomadores de decisión de las áreas, o simplemente los métodos para seleccionar proyectos son disciplinados, pero le hacen falta ajustes porque no están tomando las mejores decisiones, ¿ok? Y finalmente tenemos la quinta, que es en donde solamente el 20% o menos de las organizaciones a nivel mundial en las top 200 empresas lo tienen. Están listas para el crecimiento. Fíjense, ahí, y esos 3 cilindros que le llaman son bien importantes. La compañía, y este es un aspecto muy importante que vamos a ver durante el siguiente tema, necesitan identificar sus capacidades, las capacidades que los diferencian. ¿Cuál es el valor agregado que tiene esa compañía que los hace competir de mejor forma y que los va a ayudar, a explotar esas capacidades para hacerse mejor? Entonces, si logramos hacer eso, segundo, no solamente hay que cortar presupuesto a lo loco, sino es dónde vale la pena recortar presupuesto y dónde vale la pena reasignarlo. ¿Cómo vamos a hacer esas inversiones inteligentes que nos permitan entonces explotar esas capacidades que nos van a hacer diferentes con respecto a la compañía? Y tercero, somos capaces de reorganizar a la compañía para lograr esos objetivos.
Entonces, basados en estos elementos, la pregunta que les quisiera hacer es esta pregunta, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar esa pregunta que me gustaría que pudieran, por favor, contestar. ¿Dónde consideran ustedes a su compañía? ¿Dónde consideran que está su compañía dentro de su organización? Denme un segundo, me dice que aquí tengo que parar, compartir la pantalla para mandar a hacer la encuesta. Y entonces, ¿qué tan lista está su organización para el crecimiento de acuerdo a estas 5 categorías? Por favor, dediquémosle unos segundos y ayúdenme a responderlas. ¿Están listas para el crecimiento? ¿Tienen todo? ¿Sí? ¿Están estratégicamente a la deriva en donde la estrategia no está clara, es poco definida? ¿Sí? Distraídas en el sentido en donde ustedes tienen una estrategia definida pero no se ha comunicado, pero no toman las decisiones adecuadas para hacerlo. ¿Sí? Las empresas que tienen una capacidad restringida es en donde no tienen la disciplina para hacer los cambios que se necesitan, a pesar de que tienen una estrategia claramente establecida. ¿Sí? Las que están en el juego son las que ya están casi logrando ejecutar bien su estrategia, pero les faltan ajustes finos en cómo elegir los proyectos correctos, en cómo estructurar mejor a la organización, etcétera. O definitivamente tienen todo para ganar. ¿Ok? Entonces, están terminando de contestar ya casi la mayoría de ustedes. Ahorita vamos a ver cuál es el porcentaje de personas, ¿sí?, que quieren y que están viendo los resultados. Ya faltan unos cuantos nada más para terminar de contestar esa encuesta. Por favor, terminen de contestarlo. Muy bien, ya casi. Muy bien, vamos a terminar la encuesta. Y si se dan cuenta ahí se van a dar cuenta que la mayoría de ustedes en los resultados contestó, déjenme compartir la pantalla. Vamos a ver qué porcentaje es. El 43% de ustedes contestó que tienen capacidad restringida, que les hace falta disciplina. Qué interesante, ¿eh? El segundo lugar lo tuvo empatado, que están distraídos o estratégicamente a la deriva. Fíjense, estamos hablando de manera interesante, un 20% de ellos. Y solamente el 14% consideran que están en el juego. Entonces, la mayoría de ustedes, sí, fíjense, se hace como una especie de campana de Gauss ahí, en donde la capacidad restringida es la que, por falta de disciplina, no logran generar esos valores, entonces, para lograr ejecutar la estrategia. Pero eso no es lo interesante, ¿no? Lo interesante es cuáles son los pasos que necesitamos para mejorar en ese sentido. Y es ahí a donde quiero llevarlos, para que podamos realmente identificar qué cosas se necesitan hacer de manera gradual dentro de sus organizaciones para generar ese valor que queremos lograr dentro de la compañía. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, y lo vamos a ver, fíjense, esto es muy relevante. El primer paso es crear la estrategia y generar las capacidades fuertes. ¿Qué capacidades necesitamos o identificarlas? Porque estoy seguro que ya las tienen. ¿Qué capacidades son las que les van a ayudar a generar ese elemento diferenciador? Y hay un aspecto que habla PricewaterhouseCoopers, que habla de que también entendemos cómo hacemos negocio. Porque nosotros no generamos un servicio o un producto, generamos un diferenciador hacia nuestros clientes. Si logramos entenderlo de manera clara o de manera interna como área funcional dentro de nuestra compañía, si logramos entender cuál es el diferenciador que hace que generemos valor dentro de la organización, seguramente vamos a ser capaces de identificar qué capacidades necesitamos o qué capacidades son las que son fuertes para lograr generar ese valor. Segundo elemento, fíjense, lograr gestionar nuestros recursos de manera inteligente. Y ahí vienen esos 3 elementos que son bien claros, es en dónde estamos invirtiendo, porque las inversiones no solamente se refieren a cómo vamos a hacer mejor la operación, sino qué capacidades estamos haciendo fuertes que nos van a hacer diferentes
a las otras organizaciones, o cómo vamos a ser mejores en el área para lograr apuntalar mejor a nuestra compañía. ¿Sí? Entonces, dejar de gastar dinero o esfuerzos o recursos, porque al final de cuentas la gente en una organización cuesta y por lo tanto tenemos que ser eficientes en su uso. Y tercero, y esto es lo más difícil de todo, por eso forma parte de la cúspide de estos escalones. ¿Cómo vamos a alinear y a involucrar a la organización en esta cultura de cambio organizacional? Y esto es lo más complicado. ¿Cómo vamos a hacer que las decisiones cambien y cambiar los paradigmas para que los directores no hagan lo que ellos dicen que se debe de hacer, porque al final de cuentas por eso están ahí, sino cómo les vamos a ayudar a tomar mejores decisiones basados en los otros dos elementos que acabamos de ver? ¿Cómo vamos a generar esa cultura que se alinee esto y logremos finalmente, ahora sí, como último eslabón, ejecutarlos de manera correcta? Por eso, si ustedes tienen estos tres escalones antes de la ejecución de proyectos, podemos hablar que entonces la gestión de proyectos va a generar valor como el último peldaño para hacer que la organización logre su estrategia. Entonces, si hablamos con esto y en este estudio, lo que resultó como parte de ese proceso, fíjense, es que el mayor diferenciador que logró que las empresas lograran cumplir su estrategia era la disciplina. Pueden tener tenían a los mejores expertos, las mejores estructuras, los mejores recursos, la mejor inversión, pero aquellas que lograban demostrar, fíjense qué interesante, aquellas que lograban demostrar, que lograban tener disciplina en tener estos escalones y cambiar este conocimiento para los demás, lograron generar el cambio que los llevó a estar listos para el crecimiento. Y fíjense, acabamos de estar ahorita con un cliente, con un prospecto de la industria financiera muy importante a nivel nacional, en donde nos dicen exactamente esto. Oye, tenemos todo el talento, tenemos todos los recursos, pero no estamos logrando cumplir nuestras metas. ¿Y saben por qué? Después de hacer ese análisis fue porque cada quien tiene una visión diferente. A pesar de que tienen las mejores capacidades, no quieren ellos dejar su coto de poder o el silo de poder para lograr hacer este cambio y tener esta alineación común. Y aquí es en donde los tomadores de decisión, la alta dirección, los directores, la dirección general, o en este caso si estamos hablando de un área dentro de la organización, si no logran tener ese elemento, entonces se pierden en el proceso. Entonces, la disciplina y el poder romper ese paradigma es lo que va a hacer la diferencia. Y si ven que no hay voluntad dentro de la organización o dentro de ustedes como tomadores de decisión, no tienen ese elemento para poder lograr generar ese proceso, entonces va a ser muy difícil que lo logren hacer. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos referimos con este elemento. La disciplina es la capacidad de tomar las decisiones difíciles, ¿de acuerdo? De poder romper esos paradigmas y de mantener esos cambios de paradigmas de acuerdo a estos elementos que acabamos de hacer. Entonces, si ustedes tienen estos elementos que están viendo ahorita en pantalla y no estamos logrando cumplir con esa visión estratégica, entonces seguramente estamos teniendo problemas para definir una estrategia de manera clara. Y me quiero centrar en estos últimos que estamos viendo aquí al final. Oye, ¿pensamos en pequeño o pensamos muy grande? ¿A qué nos referimos con eso? A veces, y lo tengo que decir así, a veces así sucede en gobierno, ¿no? Los proyectos o las iniciativas que ejecuta gobierno no son para lograr trascender, sí, en la sociedad, sino para poder decir que cumplieron metas, ¿no? Y tenemos por ahí ejemplos en donde las metas son dar becas y no cuánta gente logramos hacer que terminen o logren carrera, por ejemplo, o que esas mismas personas no se vayan no pasen a Estados Unidos para lograr generar eso. Entonces, tenemos que ser muy cautos en no empezar demasiado pequeño, que sean iniciativas que sean fáciles de lograr, ni pensar que en algo tan grande que sea desmotivante, porque eso no lo vamos a poder lograr en el hasta muy largo plazo, ¿no? De hambrear al futuro, ¿a qué nos referimos con eso? Cuando de pronto todo está enfocado en lo que nos da rentabilidad en este momento. Y hemos tenido clientes que así suceden. Todos los proyectos que eligen son para empujar la rentabilidad en el corto plazo. O con los productos o servicios o ideas que sabemos que nos van a dar pronto. Pero de pronto eso sí nos deja para los próximos años, pero después nos quita ventajas competitivas y se nos adelanta la competencia. Eso es lo que significa hambrear el futuro, que por apostarle todo al corto plazo, dejemos ideas que no nos permitan balancear la estrategia para seguir siendo vigentes en el futuro, ¿sí?
O finalmente, el generador aleatorio de iniciativas. ¿A qué nos referimos con eso? Pues son las ideas que surjan a bote pronto al director o al gerente que tenga más saliva o mayor convencimiento, y entonces pues simplemente todas suenan bien, ¿de acuerdo? Pero realmente no sabemos qué tanto abonan a esa estrategia de corto, mediano y largo plazo. Entonces, si no definimos claramente esa estrategia, pues vamos a tener ese problema, ¿ok? Entonces, pensando en esto que acabamos de decir y con lo que hemos avanzado hasta en este momento, quiero que por favor me contesten la siguiente encuesta. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a publicar la siguiente encuesta, por favor. ¿Sí? Déjenme ver que la tenga por aquí. ¿Qué creen? Que esa encuesta no la tenemos disponible en este momento. Entonces, voy a continuar con nuestra presentación, pero quiero que piensen en esto. ¿Cómo consideran ustedes a su organización? ¿Consideran que en la estrategia tienen metas poco claras, piensan pequeño, piensan grande, tienen una selección de iniciativas que es desordenada, ¿sí? ¿Tienen una ejecución de proyectos poco efectivo que no logra generar valor? ¿O realmente tienen todo para crecer? Fíjense, y esto, lástima, no generé por un error mío, no generé la encuesta, pero en el chat, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué consideran que tienen ustedes para lograr que entonces la compañía trascienda y logre ese crecimiento sostenido? Porque fíjense que hay un estudio que emitió KPMG, y eso no lo tengo como parte de la presentación, pero lo tengo muy presente porque lo acabamos de dar para un evento que hubo en la Ibero con la Secretaría del Trabajo, en donde se hablaba en este estudio de KPMG que muchas de las organizaciones, a pesar de que este 2017 piensan que va a ser un mal año, solamente el 5% de las empresas pensaban que no iban a crecer, que iban a decrecer. Y cerca del 60% pensaban que iban a crecer entre 1 y 2 dígitos, ¿ok? Qué interesante, porque si las empresas en México piensan que no hay las condiciones dadas para crecer, entonces, ¿cómo es que el 60% de ellas, o un poco más del 60% de ellas, piensan que van a crecer entre 1 o 2 dígitos para este año? Y esto es precisamente por esto que estamos comentando. Ahora, esto es como el doctor. Pues yo sé que todo lo que les estoy diciendo seguramente les va a doler, ¿verdad? Nos duele cuando respiramos, cuando tosemos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Y esa es la pregunta interesante. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Y vamos a definir cuáles son los pasos de manera general y vamos a tratar de manera muy breve tocar qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de esos pasos para lograr generar esa eficiencia en los eslabones de cumplimiento estratégico. Y entonces, vamos a ver, fíjense, a veces esto suena a la estrategia, ¿verdad? ¿No? ¿No les suena familiar? ¿Por qué? Porque a veces solamente los que la entienden son los tomadores de decisión, los del Olimpo, o los semidioses, los que están aquí abajo, porque no nos queda claro cómo contribuye mi trabajo, o la organización, o nuestros equipos, o nosotros como persona a esa parte de la compañía que es el todo. Entonces, ¿por qué es importante la estrategia? Fíjense, porque nos tiene que ayudar, y esto es lo más importante, a definir lo que la organización representa para nuestros clientes, para los que nos debemos. Entonces, si no pensamos en eso, entonces la estrategia seguramente va a estar más centrada en qué es lo que podemos hacer y no lo que es lo que nuestros clientes necesitan. Segundo, fíjense, la estrategia nos tiene que ayudar a definir en qué mercado competimos, en qué nos gana nuestra competencia, en qué le ganamos a la competencia, cuál es nuestro diferenciador. Tercero, establece cómo vamos a competir. Esto es bien importante, debemos de dejar de ver eso en el romanticismo de, oye, pues es que sí, tenemos la misión, la visión, los valores, todos nos queremos, somos los más fregones, etcétera.
la estrategia tiene que calar hondo en el sentimiento de la gente porque nos va a ayudar a tomar decisiones de exactamente cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer para lograr generar ese valor hacia el final. Entonces, el plan estratégico nos tiene que ayudar a sustentar la definición de metas, qué vamos a hacer para alcanzarlas, cómo vamos a asignar los recursos escasos que tenemos para lograr cumplir esas metas y si no logramos hacerlo para todos, en cuáles nos vamos a enfocar, ¿ok? Algo que es muy importante es qué riesgos tenemos para cumplirlos y cómo vamos a responder a esos riesgos. Entonces, hay 5 elementos que tienen que pensar ustedes para poder construir una estrategia de empresa. ¿Cuáles son esos 5 elementos que tenemos que definir? Que son los que vamos a ir desmenuzando a lo largo de nuestra conversación. El primero, tenemos que definir el ambiente estratégico. ¿A qué nos referimos? Oye, ¿en dónde nos estamos moviendo como organización? O dentro de nuestra área, si somos un gerente de área, ¿cómo nos movemos dentro de nuestra área funcional dentro de la organización? ¿Cuál es el ambiente estratégico? ¿Qué problemáticas enfrentamos? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el nivel de competencia o rivalidad que tenemos con las otras áreas o con nuestros competidores? Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Segundo elemento, tenemos que establecer una dirección clara. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los elementos cuantitativos y cualitativos? Y los cualitativos, ¿cómo los vamos a medir con elementos cuantitativos para determinar que vamos por el camino correcto y que estamos enfocados? Tercero, tenemos que ayudar a generar aquí lo que hablamos, la disciplina, las distracciones. No tenemos que tener ideas que cambien cada 6 meses, ¿no? O cada 3 meses, que nos desenfoquen en lo que estamos haciendo. Se vale que cambie la estrategia y la estrategia cambie las ideas y nos genere estos elementos distractores, pero siempre y cuando no estemos cambiándolos de manera constante. Cuarto, tenemos que diversificar las apuestas. Lo que les decía, no tenemos que hambrear a los hijos, ¿no? Hambrear el futuro, ni tampoco tenemos que apostar todo el futuro. Tenemos que tener un balanceo que nos permita entonces acotar las iniciativas que estamos pensando en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y finalmente, tenemos que ejecutar eso que dijimos a lo que queremos lograr. Entonces, hay algunas trampas que se nos definen durante este proceso que debemos evitar. Primero, evitar lo que se conoce como el síndrome, ¿no? Que seguramente muchos ya han escuchado, el síndrome del sopilote estreñido, porque planeamos mucho pero no obramos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que evitar eso, tenemos que hacer algo práctico, algo que nos ayude a generar ese elemento de ejecución, pero que esa ejecución no sea compleja. En ocasiones los procesos de definición de la estrategia, esos procesos de definición a qué le vamos a apostar, qué proyectos vamos a elegir, qué recursos vamos a asignar, se vuelven tan complejos que necesitamos a un físico matemático experto para poder llegar a generar esos modelos, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo lo más sencillo posible que nos ayude a tomar dirección. No queremos lo perfecto, queremos lo deseable que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Entonces, vamos a ver los pasos que debemos de llevar a cabo. ¿Cuántos pasos? A ver, pregunta, para ver si todos estamos en canal. ¿Cuántos pasos dijimos o cuántos elementos tenemos que definir o llevar a cabo para ejecutar la estrategia? Coméntenmelo ahí. Muy bien, Nora, 5, excelente. ¿Quién más? ¿Los demás están de acuerdo con Nora? ¿Son 5 pasos para definir la estrategia? Muy bien, vamos a ver cuál es el primer paso. El primer paso es definir el ambiente estratégico. ¿A qué nos referimos con definir el ambiente estratégico? Fíjense, vamos a ver. Veamos este dibujito. ¿No les suena a veces eso familiar en sus organizaciones? ¿No? En donde el plan es tan complicado que a veces nadie lo entiende o se vuelve complejo o solamente, inclusive hasta los directores tienen su propia descripción de lo que entienden como parte de la visión estratégica de la compañía. Fíjense, este primer elemento es muy importante. Uno de los primeros pasos de definir el ambiente estratégico es determinar qué amenazas y oportunidades en nuestro mercado, en donde competimos, tenemos que perseguir. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué amenazas y oportunidades tenemos que afrontar para determinar que esos van a ser elementos que nos van a ayudar a diferenciar en un futuro? ¿Ok?
Entonces, si logramos identificar esas amenazas y oportunidades, y segundo, logramos identificar también esas fortalezas y debilidades, tenemos elementos que nos van a permitir ser más asertivos para saber en qué nos tenemos que enfocar y concentrar. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver qué implica generar ese ambiente estratégico dentro de ese proceso. Y eso normalmente hay una herramienta muy poderosa que se conoce como las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado de esta herramienta, por favor? Coméntenme ahí en el chat. ¿Alguien sí o no? ¿Alguien ha comentado de esta herramienta de las 5 fuerzas de Porter? De hecho, esto es uno de los primeros pasos que debemos de perseguir para definir ese ambiente estratégico antes de inclusive de definir qué queremos hacer dentro de la compañía o qué metas queremos lograr, ¿ok? Esta herramienta, fíjense, y quiero que por favor lo conceptualicen así, es un análisis que nos va a ayudar a articular 5 fuerzas que nos van a permitir identificar la intensidad de la competencia y de la rivalidad que tenemos en la industria en la que nos movemos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es tan fuerte que nos va a determinar, y esto es lo más relevante, qué tan atractiva puede ser nuestra industria en el mercado, o más bien nuestra empresa en el mercado. ¿Qué tanto valor? Porque puede ser que nos movamos en un mercado en donde prácticamente seamos o vendamos commodities, ¿no? ¿Qué es un commodity? Pues que nos diferenciamos, nuestros productos y servicios se diferencian solamente por el precio, ¿no? Y entonces las reventas, las materias primas o los productos son tan iguales que prácticamente no hay un diferenciador importante, ¿ok? Entonces, o podemos estar en ambientes o en industrias que son muy innovadoras, ¿no? Ahí es donde seguramente muchos de ustedes han escuchado o han leído el famoso libro de la estrategia del océano azul. Ustedes pueden definir una estrategia para competir en un mercado que no haya casi competidores porque lo que están haciendo es innovador, o su modelo de negocio, a pesar de que ofertan lo mismo, lo transforman de cierta manera que lo hacen tan innovador que tiene un diferenciador muy importante para sus clientes, ¿de acuerdo? O lo pueden hacer tan repetitivo que realmente es como a lo mejor como la gasolina, en donde, pues hablando de Pemex, en donde pues las gasolineras solamente ganan por el diferencial asumiendo que entre el mercado y que los competidores ganen centavos por litro, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se quieren ustedes analizar? Entonces, aquí vamos a analizar esos 5 factores que vimos ahí. Tienen que analizar, ¿no? Las amenazas de nuevos participantes en el mercado, por ejemplo. ¿Hay nuevos competidores entrando al mercado actualmente? ¿Qué tanto cuesta entrar al mercado? Fíjense, esta pregunta es muy interesante. Oye, la barrera de entrada para los nuevos competidores que quieren entrar es muy alta porque es muy costoso, se necesitan habilidades importantes para poder entrar, o es fácil entrar a nuestro negocio, porque si es fácil entrar a nuestro negocio, probablemente entonces si hay una necesidad importante. Si recuerdan hace unos años cuando el agave y el tequila era muy valorado, no sé, ya hace algunos 10 años, si no me equivoco, un poco más, todo el mundo quería sembrar agave porque los precios del agave estaban por los aires, porque todo el mundo estaba produciendo tequila y el tequila estaba muy valorado. Todo el mundo empezó a sembrar agave, y después el precio del agave se vino abajo, porque ahora sí que para competir en ese aspecto a lo mejor no era tan difícil, la materia prima era un elemento importante. Y eso a lo que nos referimos es con el poder de negociación de los proveedores. Oye, ¿qué tanto los proveedores que nos dan a nosotros tienen una preponderancia en el mercado que nos limita o nos define el precio en el que damos nosotros nuestros productos o servicios? ¿O qué tanto factor de influencia tiene para poderlo generar, verdad? El siguiente es el poder de negociación con los clientes. Oye, ¿los clientes con los que colaboramos son más grandes que nosotros o son menores? ¿Qué tanta influencia tienen para poder decirnos que nos cambian si no aceptamos sus condiciones? ¿Ok? Entonces, si nosotros nos movemos en un ambiente muy competido, con clientes muy grandes, por ejemplo, acabo de platicar con una persona que tuvo una empresa textil en donde dice, ¿sabes qué? Me comió Liverpool y Coppel, porque ellos como clientes me ponían las condiciones para comprarme y cómo comprarme, y el problema fue que les vendíamos tanto, pero nos regresaban tanto de dinero y nos ponían tanto de devoluciones que a final de cuentas acabamos perdiendo el negocio por no saber administrar esa negociación con los clientes. Fíjense qué poderoso puede ser esto, ¿no? Entonces, si analizamos las barreras de entrada, que son los competidores, qué tanto los proveedores pueden afectar la forma en la que vendemos,
la forma en la que nuestros clientes afectan la forma en la que les vendemos, ¿sí? Cuarto, la amenaza de productos o servicios sustitutos. Nuestro producto puede ser sustituido por otros productos, no solamente de competidores, sino por otros que no sean inclusive relevantes. Hay una compañía en Estados Unidos bastante interesante que decía que ellos vendían cosas para jardinería, ¿sí? Del hogar, no profesional, jardinería del hogar. Y resulta que en ese estudio que empezaron a hacer de las 5 fuerzas de Porter, el director ejecutivo de esa compañía dijo que Google y el Internet eran un producto sustituto a su producto. ¿Le suena relevante eso? O sea, ¿le suena lógico? Y él lo decía porque decía, mira, nosotros estamos compitiendo contra el tiempo libre de las personas, porque la jardinería, a menos que se dediquen profesionalmente, y nosotros no hacemos productos profesionales, sino para el hogar, estamos compitiendo contra el tiempo que le dediquen a navegar en Internet. Y entonces, ese producto o servicio sustituto, y lo entrecomillo, pues no era un producto de la competencia, era algo contra lo que teníamos que competir. Entonces, eso les permitió diseñar amenazas o identificar amenazas que los llevaron a diseñar cosas donde los posicionaran por Internet con los clientes, hacer los juicios expertos, etcétera. Fíjense qué interesante resultó este proceso. Y finalmente, la rivalidad entre los competidores existentes. Eso es lo que normalmente hacemos dentro de las planeaciones estratégicas cuando llevamos a cabo. Nos centramos solamente en estas. Nos centramos solamente en ver cómo nos comparamos el benchmark contra nuestros competidores. Pero los competidores no son los únicos. Si se fijan, ahora, estas 5 fuerzas de Porter, muchos lo critican porque dice, hay otros elementos que no considera que también determinan la competitividad y rivalidad en nuestro mercado. Fíjense qué interesante, es también el gobierno. Y no lo ve Porter, pero si lo agregamos como este elemento, podemos identificar estos elementos de valor. ¿Les hace sentido? Pregunta, ustedes cuando hacen esta evaluación de su área de negocio, o inclusive dentro de su organización o como tomadores de decisión, díganme cuántos de estos 5 factores toman en cuenta para hacer ese análisis de amenazas y oportunidades y de fortalezas y oportunidades. Fíjense, díganme, ¿cuántos de esos 5 lo toman en cuenta o por lo menos los consideran? ¿Los 5? Díganme, 5 o 4, 3 o 2, o solamente se centran en la rivalidad entre los competidores existentes. ¿Qué me pueden decir? 4. Qué interesante, muy bien, Rodolfo. 4. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más evalúan que hay otros factores que están evaluando ese proceso? 2, Ana, muy bien. Entonces hay una gran oportunidad ahí para poder generar entonces esos elementos de valor. 3, Valente. Muy bien. Muy bien, pues fíjense, este elemento, el propósito de esto es analizar el nivel de competencia. ¿Qué tan competido está el mercado en el que nos movemos? ¿Ok? Entonces, si seguramente ustedes son una compañía ya muy fuerte, muy establecida, a lo mejor esto lo pueden evaluar al interior de su organización. Como área, ¿cuáles son estas fuerzas que como proveedores o clientes internos tienen los competidores dentro de las áreas que también pueden tener, etcétera? Les puede ayudar a generar ese valor. ¿Ok? Vamos con el siguiente elemento dentro de este primer paso. Que el primer paso dijimos que es definir el ambiente estratégico, ¿ok? Muy bien. Vamos, el segundo que todo el mundo conoce es hacer el análisis de FODA, ¿no? Entonces, en el análisis de FODA tenemos que determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que son internas a la empresa, son cosas que internamente tenemos, las fortalezas que son esos diferenciadores que nos hacen ser valiosos o atractivos, o que nos generan un diferenciador o un elemento de competencia ante nuestros clientes, ¿no? Y qué debilidades, qué elementos somos, valga la redundancia, débiles que nos ponen en desventaja para poder ofrecer como área o como empresa esos servicios a nuestros clientes, ¿no? Estas son internas y las oportunidades, amenazas generalmente son externas, ¿de acuerdo? Aunque en algunas ocasiones hemos identificado algunas cosas que pueden ser internas. ¿Qué es lo interesante del análisis de FODA? Es que no nos centremos en todo, sino que podamos llevar a cabo un proceso de evaluación a través de los tomadores de decisión junto con las 5 fuerzas de Porter, determinar cómo vamos a combinar esos 2 elementos que nos ayuden a determinar en qué nos tenemos que centrar para fortalecer nuestras fortalezas, valga la redundancia, y mejorar nuestras debilidades, ¿ok? Entonces, si logramos tener esto, vamos a tener conceptos de cómo vamos a poder ayudar a ser más fuertes en este proceso de generación de valor hacia las organizaciones.
Entonces, considerando estos dos elementos que acabamos de ver, quiero que por favor me respondan la siguiente pregunta para sus organizaciones o su área. Aquí obviamente tienen que pensar en área o en organización, ¿sí? Si entienden que A es entender el grado de competencia y reliabilidad que tenemos en nuestra industria, y B es tener claro las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿cómo ven a su empresa? ¿Ok? Y esa pregunta sí la tengo aquí en el poll, ¿sí? Y se las voy a poner para que por favor me ayuden respondiéndola, ¿ok? Entonces, por favor, ahí está la pregunta. Quiero que respondan, considerando que A es entender el grado de competencia y rivalidad que tenemos en nuestra industria, o sea, que lo entendemos claramente, y B, que es tener claro las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿qué me dirían ustedes en sus empresas? ¿Cuentan con A y con B y trabajan con esto en mente para mejorar y definir qué estrategias, no qué estrategias, qué cosas o ideas van a hacer para pegarle estos aspectos, tomando en cuentas los dos? ¿O cuentan con A y B, pero a veces el trabajo de la compañía o de su área no está alineado con esto? ¿O tienen una de las dos o no tienen ninguna de las dos? ¿Ok? Muy bien, están contestando bastante tupido, dirían, ¿no? En el proceso, excelente, muy bien, ya nos faltan menos para terminar de contestar. Ya nos faltan cada vez menos, por favor, terminen de contestar, sigue moviéndose los resultados. Muy bien, vamos a dar 5 segundos más. Muy bien, con eso vamos a terminar los resultados. Fíjense, ahí están los resultados que tenemos. La mayoría de ustedes tienen el 43% de ustedes, de los que están en el webinar, sus empresas solamente se decantan por una de las dos. Qué interesante. Y seguramente el FODA, porque es el más conocido, probablemente. Estoy seguro que ese 43, por lo menos el 80% será más el FODA, ¿no? En segundo lugar, otra vez en empate, fíjense qué curioso, igual que en la pregunta anterior, A y B, ¿sí? Con 23% cada uno, cuentan con los dos y lo hacen para mejorar, y al mismo tiempo algunos tienen, pero no los toman completamente para hacerlo. Entonces, qué interesante. Fíjense cómo este primer eslabón tiene un elemento de valor importante que no se lleva ni se completa para poder generar ese valor para tomar decisiones acerca de qué proyectos ejecutar. Y finalmente, solamente el 10%, y eso es bueno, estamos hablando que hay un nivel de madurez elevada dentro de las organizaciones, no tiene ninguna de los dos. Entonces aquí sí hay elementos que tenemos que hacer y empezar a trabajar para poder generar ese elemento distintivo de alineación hacia la organización. Excelente, muy bien, entonces vamos en el primer paso, dijimos, seguimos en el primer paso, y ahora vamos a pasar al paso 1, era establecer, si recuerdan, definir la estrategia, ¿ok? ¿Sí? Y vamos al segundo paso. ¿Recuerdan cuál era el segundo paso que definimos? El primero era definir el ambiente estratégico, ¿sí? El segundo paso, ¿alguien recuerda cuál fue el segundo paso que teníamos dentro de definir, después de definir el ambiente estratégico? Bueno, pues ya les aparece ahí, ¿no? Ya no tiene chiste, ¿sí? Vamos con el paso 2, que es definir la dirección estratégica. El primero es definir el ambiente, el segundo es definir la dirección. ¿Qué implica definir la dirección estratégica? ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste. Esto es lo que casi todo mundo conoce, ¿sí? Pero aquí le vamos a tratar de dar un twist un poquito para poder dar cuál es el verdadero propósito y el proceso para llegar a generar esto, ¿sí? La dirección estratégica consiste en definir cómo va a responder la compañía a su entorno, a lo que acabamos de definir anteriormente, y por lo tanto, para poder saber cómo vamos a definir, tenemos que aclarar y poner de manera muy específica, ¿sí? El por qué existe la organización, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué vamos a generar una cultura de creencias y cultura que nos permita ayudar a que todo el mundo se alinee con este aspecto? ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué consiste el primer paso, que es establecer la misión. La misión, como se los acabo de comentar, nos tiene que ayudar a determinar cuál es el propósito de la compañía, ¿sí? No es lo que hacemos, fíjense, no es lo que hacemos, o sea, no
Nosotros como compañía, por ejemplo, Levorit, no hacemos gestión de proyectos, no. Nosotros lo que hacemos es ayudamos a que sus compañías sean más exitosas en el cumplimiento de su estrategia, que tengan menos estrés, ¿de acuerdo? Esa es nuestra misión, eso es lo que buscamos como propósito, ¿sí? Entonces, debe ser un reflejo de la cultura, de la idea de los dueños, de los tomadores de decisión, y debe de permear y compartirse, obviamente, con la gente, ¿sí? Debemos de especificar de manera clara cuál es nuestro negocio y con cómo competimos, en dónde competimos. Y esto tiene que ser muy claro, porque si no sabemos, entonces seguramente las decisiones que tomemos o los proyectos o iniciativas para mejora interna o externa, probablemente, si no tenemos clara la misión, pueden ser diferentes, ¿sí? Y debe ser un punto en donde los empleados puedan ayudar a tomar decisiones, los colaboradores. Los debe de llevar a un punto de emoción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De eBay, fíjense. Proveer, pues ustedes saben que es eBay, ¿no? Vender cosas por internet, pero su misión es proveer una plataforma global de comercio donde prácticamente cualquiera pueda comerciar prácticamente todo. Fíjense, qué interesante. Segundo, Intel. ¿Qué opinan de Intel? Fíjense, hacer el mejor trabajo para nuestros clientes, empleados y accionistas, pues lo ponen en primer lugar, por medio de ser el proveedor preeminente, ahí falta una E, de componentes para la industria de la computación. Fíjense, relevante, ¿ok? Entonces, si logramos establecer esa misión, el segundo paso nos va a ser más fácil. La visión tiene que ser a dónde queremos llevar a la organización y al futuro, normalmente 3 a 5 años. ¿Por qué 3 a 5 años? Porque si es menos de 3 es demasiado táctico, si es más de 5 probablemente hay mucha ambigüedad en el mercado, en donde estamos posicionados y no nos lleve a generar el valor que necesitamos, ¿ok? Entonces, debe de decirles a los clientes por qué existimos, o sea, al final de cuentas, por qué estamos aquí, cuál es nuestro non plus ultra, y nos tiene que ayudar, fíjense, a empujar al equipo a pensar con esto en mente para establecer cómo vamos a llegar a eso al final. Y volvemos con McDonald's, ¿no? La visión de McDonald's es convertirnos en la opción de restaurante de servicio rápido más fácil del mundo para nuestros clientes. Que te sea fácil comprar rápido, sin problemas. A lo mejor si te fijas ya no hablan de calidad, que no sea engordante, digamos así. Y ahora hablan de ser los más fáciles, ¿no? De servicio rápido. Starbucks, fíjense, el principal proveedor del mejor café del mundo. Entonces, todo lo que plantean como organización tendrá que tener esto en mente, porque seguramente las iniciativas que definamos tendrán que pegar a eso. Tercero, definir los valores. Y aquí quisiera resaltar algo, porque en inglés le llaman los guidance principles, ¿no? Los principios guía. Me gusta más esa palabra, porque estamos hablando de que los valores es algo como que ya muy choteado, muy, digámoslo así, si pudiera decirlo, como prostituido, ¿no? Hablar de los valores de la compañía. Entonces, ¿por qué no lo traducimos como principios guía? Que nos ayuden, y esto es lo más importante, que guíen el comportamiento de los colaboradores cuando están en una situación en la cual no saben qué hacer. Esto es importantísimo, porque está lo típico. No, pues que la honestidad, que la calidad, que no sé qué, ¿no? El principal propósito de los principios guía de los valores es qué decisión tendrían que tomar colaboradores cuando están en situaciones que los confronten, en donde tienen dudas de qué decisión tomar. Fíjense, eso es valiosísimo, porque esto nos puede ayudar inclusive a reforzar o quitar o reconstruir los valores que como empresa tenemos, ¿ok? Entonces, el cuarto paso dentro de esta cuarta etapa del segundo paso es establecer las metas, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo para establecer esas metas dentro de la organización? Y esas metas tenemos que plantearlas y eso seguramente ya lo han escuchado, basados en Balance Scorecard. Lo podemos hacer basándonos en las 4 visiones estratégicas que nos ayuden a plantearlas, ¿no? Ayudar a plantearlas bajo qué metas tenemos en el aspecto financiero, qué metas tenemos relacionados con el aspecto de cliente, negocio, innovación y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, aquí cuando hablamos de eso en financieras no solamente todo es dinero, en el cliente hoy estamos identificando las mejores formas de atender al cliente, lo estamos poniendo en consideración, nos considera valiosos, ¿sí? En las de negocio, estamos hablando de procesos de negocio, estamos siendo eficientes,
estamos siendo eficaces en la forma en la que operamos, estamos generando nuestros procesos de mayor valor hacia el cliente, nos estamos enfocando en atacar procesos que no generan valor al cliente, pero estamos optimizando algo que no es o no le genera valor, ¿ok? Y finalmente, la innovación y el aprendizaje. ¿Cómo estamos tomando elementos que nos permitan dentro de la compañía a generar esos elementos diferenciadores que, si lo queremos como estrategia de negocio, nos ayuden a salir de los procesos de comoditización de nuestros productos? ¿Ok? Entonces, con esto en cuenta, con esto que acabamos de ver, yo les preguntaría esto y les voy a poner en la encuesta que por favor me contesten esta pregunta. Considerando que la definición estratégica está sustentada en la misión, valores y metas, determine si en su empresa, pregunta 1, o escenario 1, tenemos la misión, visión, valores y metas establecidos y compartidos verdaderamente en la empresa. La mayoría sabe cómo contribuye su labor en ello. 2, se tienen los 4 aspectos, pero solo se conoce por los tomadores de decisión, dirección y o gerencias. 3, solo se tiene como parte de los cuadros de la oficina y para cumplir con el sistema de calidad. O 4, se cuenta solo con algunos, pero no todos, y no se comunican de manera eficaz a la gente. ¿Ok? Entonces, díganos, ¿qué opinan? Muy bien. Casi están ya respondiendo todos de manera rápida, excelente. Vamos a ver ahorita qué resultados se tienen como parte de este proceso. Me están comentando por ahí que no se escucha. Todos los demás me están escuchando. ¿Tienen problemas? Muy bien, vamos a cerrar la encuesta. Fíjense qué interesante el resultado. Empatados otra vez. Bueno, ya hubo aquí un desempate. La mayoría de ustedes, el 34%, o sea, una tercera parte, considera que sí están en el camino correcto en este paso. En segundo lugar, solamente lo tienen como parte del cumplimiento de los procesos de negocio, pero son ahora sí que meramente cuadros, ¿no? En tercero están los 4 aspectos, pero solamente se conoce por los tomadores de decisión y finalmente no se comunican. Entonces, es interesante, fíjense, cómo a pesar de que todo el mundo lo tiene en algún momento, no todo se lleva a cabo de la misma forma, ¿ok? Entonces, eso es interesante. Vamos a continuar entonces con la presentación. Estoy terminando de compartir ahorita la pantalla. ¿Ok? Aquí es, ¿qué estamos haciendo dentro de la compañía para no distraernos? Si recuerdan, hablábamos de que el primer paso es definir el ambiente estratégico, segundo, definir cómo lo vamos a hacer. A final de cuentas, el resultado del paso anterior es definir las metas fíjense, vamos a definir las metas basado en la misión, visión, valores, pero esto tiene que estar basado en el ambiente estratégico que definimos previamente, ¿ok? Entonces, este tercer paso es ahora sí, determinar dónde y con qué competir. Me he dado cuenta que hay muchas organizaciones o clientes con los que hemos trabajado que van y compiten en los mercados en donde les va cayendo, donde les van pidiendo, donde les van generando, y eso los distrae, porque les puede hacer muy malos compitiendo en un ambiente en donde es muy difícil y pierden competitividad de lo que sí son buenos por tratar de hacerlo en otro ambiente o con otros productos, o los pueden distraer simplemente. Y a final de cuentas, aquellos en lo que eran buenos y eran rentables empiezan a perder esa rentabilidad y ese valor e inclusive esa credibilidad ante sus clientes. Entonces, tenemos que determinar cómo y dónde competir basado en esto que es bien interesante. Fíjense, tienen que generar una matriz 2x2 en donde van a identificar cuáles son sus competencias clave,
¿sí? Entonces van a elegir, y esto no lo pueden hacer a nivel empresa, lo pueden hacer a nivel área interna dentro de la compañía. Entonces van a enfocarse, fíjense, como lo están viendo ahorita en pantalla, en la competencia 1, la competencia que más diferenciador y más importante es para ustedes, y lo van a comparar contra la segunda competencia o habilidad o capacidad, ¿no? Competencia o capacidad que tienen dentro de la organización, ¿sí? O como organización, y los van a comparar, ¿no? Esa capacidad, y van a empezar a identificar, ahora sí, qué ideas tienen ustedes para poder fortalecer o que esas capacidades los fortalezcan ante su mercado o ante su cliente. O sea, ¿qué nuevas ideas tienen respecto a qué nuevos mercados atacar, qué nuevos productos pueden hacer, qué nuevos servicios o qué capacidades nuevas intentan desarrollar? Y fíjense, suena bastante padre esta gráfica, me gusta mucho. Porque aquellas ideas en donde quieren atacar nuevos productos, mercados, servicios, nuevas capacidades, en donde no sean potencializadas por las capacidades fuertes que tengan, entonces pues hay que evitarlas, ¿no? Imagínense que Starbucks quiere ahora ellos quieren vender el mejor café del mundo, ¿de acuerdo? Como parte de su visión. Pero pensemos que sus principales capacidades es el servicio y la calidad de su café. Y el C1 es la calidad del café y el C2, que es su segunda capacidad, es el servicio que dan en sus sucursales. Y quieren generar un nuevo producto que sea, por ejemplo, un nuevo mercado. Oye, vender café Starbucks en las tiendas de autoservicio, en los Oxxos, ¿no? En Walmart. Y resulta que pues eso, generarlo pues es mucho mercado, sí, pero resulta que ni es relevante para su competencia de vender la mejor calidad del mundo, de sus productos, ¿sí? Porque seguramente lo pueden tener mucho tiempo en los anaqueles, se puede ir degradando y no lo saben, etcétera. Y además no está involucrado su servicio, porque a final de cuentas lo van a tener allá en sus estantes. Entonces, esa nueva idea sería evitarla. Pero ¿qué pasa si decidimos entonces iniciativas en donde fortalezcamos nuestra competencia 1, ¿sí? Mayormente, y nuestra competencia 2, marginalmente o primordialmente? Esas son las que tendríamos que perseguir. Las que fortalezcan las competencias, la segunda competencia más fuerte y marginalmente o poco la competencia 1, las consideraremos. Y aquellas que fortalezcan ambos dos aspectos, entonces son las que tendríamos que perseguir. Y cuando estamos hablando de perseguir es que por lo menos van a pasar a la siguiente etapa, ¿ok? Entonces, esta matriz nos va a ayudar precisamente a generar ese proceso, ¿sí? Entonces, si combinamos esta matriz que acabamos de ver, de evaluar nuestras dos principales competencias o habilidades, y lo empatamos con la definición de qué iniciativas se tienen que convertir en proyectos por medio de filtros estratégicos. ¿Y a qué me refiero con filtros estratégicos? Determinar cómo vamos a evaluar esas ideas que surgen para poder generar esos niveles de competencia o de rentabilidad o de cumplimiento de la estrategia. ¿Qué filtros vamos a tener para generar y filtrar nuestras iniciativas, ¿no? Entonces, aquí lo importante de las iniciativas es que tenemos que definir qué filtros vamos a generar como parte de este proceso. Y pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, ¿ok? Y pueden ser suaves o pueden ser duros. ¿Cuáles son los suaves? Los suaves son los que tienen una calificación o alto, medio, bajo, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué tanto nos van a representar un impacto al retorno de la inversión de la compañía? No, pues alto o medio, bajo, ¿no? Ese es un suave. O puede haber algunos criterios que sean duros, ¿no? En el que sean, oye, un criterio duro es, oye, está empatado con alguna de nuestras principales 3 capacidades de fortaleza dentro de la compañía. Si es no, entonces automáticamente esa iniciativa se descarta. Los criterios duros son un sí o no, un verde o un rojo. Y automáticamente, en cuanto no se cumple, descarta automáticamente esas iniciativas. Entonces, si logramos combinar nuestro embudo de nuestra matriz de capacidades con nuestros filtros estratégicos, vamos a poder ayudar a generar entonces filtrados más competentes y decidir las prioridades de atención a los proyectos, ¿ok? Pero también tenemos que evaluar los riesgos, tanto de nuestros filtros como de nuestras iniciativas que propongamos. Y esos son los 5 puntos que ustedes tienen que evaluar de la iniciativa o de los criterios o filtros estratégicos que hayan establecidos. Oye, ¿los filtros que hemos establecido tienen relevancia con las capacidades existentes? ¿Estamos generando nuevos canales con los filtros o las iniciativas que estamos proponiendo generan nuevos canales? Porque si son nuevos canales de distribución,
probablemente haya mayor riesgo que si es tomando en cuenta los canales que ya tenemos, ¿verdad? Oye, esas nuevas iniciativas o ideas se apalancan de la estructura e infraestructura que ya tenemos o tenemos que crear nueva infraestructura, ¿ok? Oye, estos elementos que acabamos de definir empatan con los clientes y con las necesidades de los clientes o no. Y la otra, empezamos a competir en otros segmentos en donde no competíamos, o sea, tenemos nuevos competidores o no. Si evalúan, fíjense qué poderoso es este tercer paso que estamos viendo, que es enfoque en lo que vamos a generar valor. Vamos a determinar cómo vamos a competir, cómo vamos a determinar esas iniciativas y vamos a evaluar el riesgo de esas ideas que estamos planteando basado en estos 5 puntos. Si logramos entonces generar esos 5 puntos, vamos a poder determinar sobre qué iniciativas vamos a generar nuestro valor como compañía. Y eso nos va a llevar a la lista final de acción, caballeros, damas, caballeros. Esta lista final de acción, fíjense, ya que hicimos nuestra matriz de comparación de capacidades, generamos los filtros estratégicos, generamos nuestra lista de iniciativas basado en eso y evaluamos los riesgos basado en estos 5 puntos, vamos a determinar ahora sí, y esto es bien importante, y esto por favor, si están anotando, están tomando notas, les voy a pedir que lo anoten. Van a determinar cuáles son las capacidades o limitantes que los restringen para ejecutar esas iniciativas. ¿A qué me refiero? Oye, resulta que el presupuesto es lo que me restringe para ejecutar los proyectos, o los recursos humanos que tengo disponibles para ejecutarlos, o los tiempos que tengo porque me estoy dedicado a operación. Tienen que determinar ustedes cuál es la limitante que restringe los proyectos que pueden ustedes llevar a ejecutar, ¿ok? Y eso lo vamos a poner como la limitante. Imagínense en este caso que tenemos 2 grandes limitantes para poder ejecutar del listado, de acuerdo a los pasos que acabamos de ver, el costo y los recursos disponibles. Y ahí está, la iniciativa de la A a la G. Esas fueron las que salieron como más relevantes, las que al final salieron después del filtrado, de la evaluación, etcétera. Entonces, deciden que lo van a hacer por el costo, por el presupuesto que tiene su área o su organización. Y resulta que nada más tienen 500,000 pesos para ejecutar los proyectos. Si esto es cierto, y como lo ven ahí en la gráfica, solamente podemos ejecutar los primeros 3 proyectos, porque ya están organizados de acuerdo a ese nivel de importancia y de riesgo, ¿verdad? Y de acuerdo al costo que nos representan, solamente nos van a poder hacer 3. ¿Ok? Pero si por el contrario nuestra limitante fueran los recursos disponibles humanos que están asignados a las iniciativas y resulta que su recurso M es el que está más complicado, pues entonces solamente por la disponibilidad de ese recurso solamente van a poder ejecutar 2 proyectos, ¿ok? Entonces, este paso es fundamental para ustedes. La identificación de esa, ahora sí, como decía Eli Goldratt en su libro de la meta, ¿no? Sí, tenemos que identificar cuál es el factor que nos limita la ejecución de la mayor cantidad de oportunidades o de proyectos o de iniciativas que queremos hacer. ¿Qué iniciativas las vamos a convertir a proyectos? ¿Ok? Y así vamos a ser más asertivos en lograr ese proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de este paso 3, que es muy relevante, ¿no? El paso 3 dijimos que tenemos que definir en dónde competir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí me voy a regresar rápido para verlo, porque al final voy a generar una pregunta interesante. Primero tenemos que definir cómo vamos a competir, ¿ok? Entonces, a través de nuestra gráfica o nuestra matriz 2x2, ¿ok? Las capacidades más fuertes las vamos a comparar. Segundo, vamos a definir filtros estratégicos, cuantitativos y cualitativos, pero que sean duros y suaves, ¿ok? Ya vimos la diferencia de duros y suaves. Tercero, vamos a evaluar los riesgos de nuestros filtros estratégicos basado en estas 5 capacidades, ¿ok? Y finalmente vamos a determinar nuestras restricciones. ¿Cuál es el elemento que nos restringe en ejecutar la mayor cantidad de iniciativas? ¿Ok? Con esto en mente les voy a, por favor, a pedir que respondan la siguiente pregunta. ¿Ok? Entonces, por favor, voy a poner el chat. Por favor, ahí está la pregunta. Quiero que me digan 1, 2, 3 o 4. ¿Qué tan enfocada está en su empresa? Se definen las iniciativas basadas en nuestras mejores competencias y se generan filtros para seleccionar las mejores, sería la primera. Así es como eligen ustedes sus proyectos. 2, se definen las iniciativas basadas en nuestras mejores competencias, pero se autorizan basadas en el sentimiento de la alta dirección o de los tomadores de decisión. 3,
Las iniciativas y su autorización dependen del sentimiento de la alta dirección, son meramente del Olimpo bajan ya las decisiones. O 4, ninguna de las anteriores. ¿Cómo evalúan ustedes? Ok, muy bien. Muy bien. José Francisco dice que número 1, pues entonces ya están en un buen punto, excelente. 2, 3, muy bien. Ok, pues suena interesante. Fíjense cómo son pocos los que estamos los que están en ese primer nivel, pero es importante no que lo digamos, sino que realmente actuemos en consecuencia. Porque ¿cuál es el propósito de este paso? Salir con los proyectos que nos van a ayudar a tener el mejor impacto en las metas que queremos conseguir, ¿ok? Y si no logramos eso, entonces, por más buenos que digamos que somos, entonces no vamos a lograr el resultado, ¿ok? Entonces, 4, vamos a pasar al paso 4. El paso 4 es cómo tomamos en cuenta las diferentes perspectivas. Y no me dejarán mentir, y esto es un problema muy común en las compañías con las que hemos trabajado, en donde, oye, resulta que los proyectos que más salieron casi todos son de un área en particular, son los que generan el ingreso de la compañía. Y las demás áreas, híjoles, pues muy poquitos, hay algunas que ninguno. Entonces, ¿cómo le hacemos para balancear esto? Y esto es como el último paso en dado caso que sientan que su portafolio de iniciativas no está balanceado, o inclusive, oye, todos los proyectos que salieron a ejecutarse, resulta que fueron de corto plazo, son para generar ingreso en estos próximos 2 años, pero después de eso, pues hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Este último paso es el balanceo del portafolio. Una forma de balancearlo, hay muchas, pero esta que les voy a comentar es una forma de balancearlo, y esa forma de balanceo de portafolio es por medio de comparaciones entre diferentes perspectivas de los objetivos de negocio. Si están anotando, esto vale la pena anotarlo. Van a empezar a listar esos proyectos que finalmente salieron de su lista, ¿sí? Y van a decir, muy bien, voy a empezar a mapear esos proyectos que se eligieron basado en diferentes matrices, pero evaluándolos bajo los diferentes objetivos que tiene este año la organización o los que tiene para los próximos años, ¿de acuerdo? Como a mediano y largo plazo. Entonces, en este ejemplo que les estoy mostrando, imagínense que salieron alrededor de 30 iniciativas, ¿de acuerdo? Y en el proceso de ejecución salieron que pueden ejecutar hasta 10, ¿ok? Pero resulta que empezaron a comparar esos proyectos, en qué tanto esos proyectos contribuyen al crecimiento, al growth rate, o sea, el crecimiento del negocio, y qué tanto a la rentabilidad, porque que crezca el negocio no significa que ganemos más, puede ser que tengamos más ingresos, que tengamos más geografías, etcétera, pero que a lo mejor no seamos tan rentables porque le estamos apostando al futuro, ¿verdad? Entonces, los proyectos los comparan entre esas dos perspectivas. ¿Qué tanto le va a pegar al crecimiento y qué tanto le va a pegar a la rentabilidad? Y resulta que salieron estos 5 proyectos como los más importantes, ¿de acuerdo? Pero resulta que después hay otras 2 perspectivas que son a mediano o largo plazo que está buscando la compañía. Segundo, que es, vamos a comparar los mismos proyectos, pero basado en los objetivos de negocio que definimos en nuestro primer paso, que es el crecimiento internacional, o sea, qué proyectos apoyan al crecimiento internacional. Y segundo, qué proyectos nos ayudan a vender productos en el segmento premium, que es en donde nosotros somos bien fregones, ¿ok? Y resulta que si comparamos los proyectos que salieron de esa lista, pues a lo mejor el proceso de decisión no es el mismo, ya hay otro, ¿de acuerdo? Son diferentes. Entonces aquí pueden salir 2 cuestiones y este resultado es muy relevante y quiero poner hincapié en esto. Puede resultar que a lo mejor hay algunos que coincidan en ese cuadrante, ¿sí? Tanto en las 2 matrices que tengan, o si tienen más de 3 o 4 matrices, traten de no hacerlo tan extenso, sino tomar 2, 3 matrices, de preferencia 2, las más relevantes. Y si ven que hay proyectos que coinciden en caer en ese cuadrante superior derecho, eso significa que esos son invariablemente los que van a tener que ejecutar porque son los que le pegan a los mayores objetivos posibles, son muy valiosos, ¿de acuerdo? Si resulta que hay proyectos que salen en este cuadrante, pero en otra matriz, en otro cuadrante, van a tener que balancear. Es probable que digan, muy bien, voy a decidir tomar para esta combinación de crecimiento y profitability, ¿no? de rentabilidad, voy a tomar 3 porque son los más relevantes, pero me queda presupuesto para otros 2, voy a tomar 2 de la otra matriz, el 7 y el 10, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tomar el 5, el 2 y el 1 porque en esa combinación me permite generar inclusive
bastantes resultados y generar ¿cómo se llama? Un gasto que me permita inclusive a lo mejor hasta ejecutar 3 proyectos de esta otra matriz, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que puedan empatar los proyectos en el mismo cuadrante y si no, entonces hacer ese balanceo, pero para ayudarles a tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes logran generar esto, básicamente podemos decir que podemos ayudar a generar entonces ese valor hacia la organización. Entonces, ya no les voy a poner esta pregunta porque ya nos pasamos de tiempo, ¿sí? Y por mucho. Entonces, pero quiero que lo analicen, o sea, ¿cómo están balanceando sus proyectos? ¿Sí? ¿Los evalúan bajo diferentes perspectivas o solamente sobre las mismas visiones de los directivos? O las evaluamos, pero no bajo diferentes perspectivas, ¿no? Sino simplemente sobre una, o si realmente no se evalúan o no sabemos cómo se evalúan, que eso sería como el peor de los casos, ¿no? A lo mejor los proyectos estratégicos de alto nivel se toman a nivel dirección, pero los otros, pues los que nos tocan en nuestra área, pues seguramente los vamos a tener que llevar a ese otro nivel, ¿ok? Entonces, con eso, pues el paso 5 ya es finalmente, y no vamos a entrar aquí en detalle, es ejecutarlos. Y aquí en la ejecución ustedes ya saben lo que es lo que implica la ejecución de proyectos. Es la administración profesional de proyectos, que es cumplir con la eficacia y la eficiencia. Así es que si esta ejecución la hacemos bien, pero no está bien sustentada en los elementos que definimos anteriormente, va a ser complicado que logremos generar ese valor, ¿ok? Entonces, con eso yo concluiría esta presentación para ceder yo creo que no más 2 preguntas, no más de eso, y más bien una disculpa por mí porque me tomó más del tiempo que teníamos planeado, pero 2 preguntas, Diana, que creas tú que sean las más relevantes o las que más repetitivamente se hayan establecido, para así ya dejar paso y poder cerrar nuestro webinar. Sí, Carlos, muchas gracias. Pues mira, aquí hay de parte de Miguel Jiménez y Kenia Mezquita, al principio de la presentación que se hablaba acerca de las categorías de las empresas que tan bien posicionadas estaban. Tú hablabas de la capacidad, en cuanto a la capacidad restringida, de que necesitaban más disciplina para poder ejecutar y lograr este crecimiento. Miguel y Kenny preguntaban a qué se llama disciplina en sí. Por ahí ya habías contestado un poquito esta pregunta en el transcurso de la conferencia, pero no sé si puedas ahondar un poquito más en esto, el término disciplina, ¿a qué se refiere en sí? Ok, sí, muy buena pregunta. ¿A qué nos referimos con la disciplina? Es que haya la verdadera disposición de los tomadores de decisión a que el proceso permee. Les voy a poner un ejemplo de una empresa con la que trabajamos algún tiempo. Tenemos, en donde queremos hacer un cambio, se quiere lograr las metas de la estrategia de la organización, empezamos a definir la prioridad de los proyectos, etcétera, empezamos a trabajar todo esto, íbamos muy bien. Cuando ya se iban a empezar a ejecutar los proyectos, de repente ahora sí que la dirección general dice, no, ¿sabes qué? No me gustaron, los vamos a cambiar por estos otros proyectos. Entonces, a lo que me refiero con disciplina es que realmente la organización esté dispuesta y haya voluntad para hacer que estas cosas funcionen. Y va a doler. Fíjense que acabamos de estar con una compañía aduanera muy importante, en donde quisimos hacer esto, y lo primero que les dijimos es, van a sentir dolor durante este proceso y es probable que algunas de las decisiones o visiones que tengan o iniciativas que quieran impulsar, probablemente después de este proceso no sean tan favorables o tan importantes para la organización. Entonces, si no están dispuestos a poder guiarse por este proceso, y no que sea de rajatabla, sino que se dejen guiar por este proceso para ayudar a tomar decisiones, entonces yo les diría, no gasten dinero en esto, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos referimos con la disciplina, que realmente el convencimiento para dejar que esto opere, ¿ok? Espero haber respondido bien la pregunta. Sí, muchas gracias, Carlos. También por aquí comenta Alejandro Acevedo, ya en la última parte, en el paso 4 de tomar en cuenta varias perspectivas para balancear el portafolio, estás hablando acerca de las matrices 2x2. Entonces nos preguntan aquí, ¿cómo es que salen estos ejes de las matrices? ¿Cómo es que se establecen? Muy bien, eso sale de los primeros pasos que establecimos. Si recuerdan ustedes,
Cuando vimos nosotros, déjenme, voy a tratar de regresarme la presentación, nomás déjenme ver qué slide. Cuando hablamos de definirla, cuando hablamos de definir el primer paso, de definir el ambiente estratégico y las metas, de ahí resulta ese proceso, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos trabajando en definir qué metas, cuáles son nuestro ambiente estratégico, en dónde nos movemos con la competencia, qué elementos, objetivos persigue la organización, las 5 fuerzas de Porter y el análisis de FODA, de esos elementos que salgan después de hacer ese análisis de resultados de estos elementos, van a salir a qué se va a enfocar la organización, y eso se puede convertir en los objetivos contra los que vamos a mapear nuestras iniciativas. O si la organización ya tiene definido los objetivos estratégicos que va a perseguir durante los próximos años, esos serían los elementos que tendremos que poner ahí. Si ya los tiene, con esos medimos; si no los tiene, los sacamos del análisis de los 5 de Porter, análisis de FODA, ¿sí? Y el ambiente estratégico que hemos definido, ¿de acuerdo? Espero haber respondido adecuadamente la pregunta. Pues muy bien, Carlos, muchas gracias. Serían las preguntas más relevantes en cuanto al tema. Por ahí nada más nos comenta Kenny, ¿qué libros nos puedes recomendar para este tema de la planeación estratégica, donde ellos puedan ver un poquito más acerca de este tema? Libro, más bien les voy a dar algunas recomendaciones de autores, ¿ok?, que me parecen relevantes, y algunos libros. Un autor, y lo voy a poner aquí en el chat, que yo les recomiendo mucho leer para la parte de estrategia, se llama John Kotter, ¿de acuerdo? John Kotter es un ex profesor de Harvard, muy bueno, ¿sí? Hay otro libro que es La estrategia del océano azul, que también es un libro. Ese sí es un libro que está ahora sí que enfocado hacia ese aspecto. Y también métanse al pmi.org. Para los que son miembros, pueden acceder a una biblioteca muy interesante de artículos, lecturas relacionadas con esto, y hay algunos que son gratuitos. Entonces yo les diría que a los que no son miembros, métanse y ahí busquen strategy, ¿no?, o portfolio management, etcétera, y hay algunos estudios y libros que son gratuitos para todas las personas que lo puedan acceder, y eso les puede ayudar, ¿ok? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos, pues ya terminamos, el tiempo se nos ha terminado. Esperamos que esta información haya sido muy útil y valiosa para que ustedes puedan aplicarla en sus empresas, a poder establecer y puedan planear esta estrategia a través de todo lo que nos proporcionó el ingeniero Carlos. De cualquier forma, vamos a estarles enviando esta información. En la liga se grabó esta conferencia, se va a estar enviando por si tienen algunas dudas, pueden revisar la información directamente. Se sube al nuestro canal de YouTube. Vamos a enviarles esto y por ahí les voy a estar recordando esta información que nos está proporcionando Carlos acerca de los autores relevantes y dónde pueden encontrar más información para que no haya ningún problema. También otra cuestión, si ustedes desean tener una asesoría respecto a que nosotros los podamos apoyar para poder establecer cómo van en su planeación, o quieren ver elementos más allá que les estén fallando o que no se den cuenta, nosotros podemos apoyarlos en esta área a través de la consultoría. Esto es, pueden dejarnos aquí sus datos en el chat, o bien pueden contactarnos a través del correo electrónico, que es contacto@evorit.com, y nosotros nos comunicamos con ustedes. Esto es para establecer una cita, una charla para platicar con ustedes cuál es la problemática en la que se encuentran actualmente, y nosotros poderles dar esas opciones, esas visiones que tal vez pudieran faltar, y sin ningún costo. Esto es lo importante, que queremos nosotros apoyarlos a ustedes y apoyar a las empresas en las que se encuentran para que puedan generar este crecimiento, que es lo que estamos buscando y es lo que México necesita. Y
pues si desean que podamos apoyarlos, por favor déjenos aquí su dato, su nombre, pueden ponerlo y nosotros nos estamos comunicando con ustedes. Perdón, Diana, sí, te voy a robar. Carlos. Fíjense que esto es bien importante. Damas, caballeros, esto que queremos hacer con ustedes no tiene ningún costo. Lo que queremos es, basado en lo que vieron, en dónde tienen áreas de oportunidad para hacerles recomendaciones. La idea de esto que están viendo ustedes en pantalla, de hacer esta consultoría uno a uno, es darles recomendaciones. Vamos a sentarnos con ustedes y su equipo, con quien ustedes definan, y en donde vamos a platicar, ¿ok?, basado en estos elementos que vimos, en dónde creen que son sus oportunidades, vamos a hacer un breve diagnóstico y les vamos a generar recomendaciones que ustedes van a poder aplicar. Esto no tiene ningún costo, más que simplemente el hecho de apoyarlos a que entonces puedan establecer bien y sustentar la forma en la que están haciendo. Y esto no solamente aplica para sus organizaciones como un todo, sino inclusive para una área, a sus áreas, si trabajan por una organización obviamente ya internacional o grande o compleja o muy bien establecida, poder hacer esto también para sus áreas funcionales, ¿ok? Entonces, siéntanse con esa libertad y por ahí dicen que pues lo que es gratis, pues genera valor y sobre todo con la visión que tenemos, estamos seguros que podemos ayudarles a generar ese elemento y esa entrevista gratuita pues con ustedes, ¿no? Entonces, ojalá y la puedan aprovechar. Entonces, todos los que quieran, por favor, ayúdenos enviándonos sus datos, ¿ok?, para poderlos hacer. Diana, no sé si ahí al final les va a salir el formulario o cuál es el proceso. El proceso, a todos los participantes se les va a enviar a su correo que registraron, tanto la liga de esta conferencia como el formulario, para que nos hagan favor de llenarlo y ya nosotros posteriormente con estos datos vamos a comunicarnos con ustedes para evaluar el horario en donde podemos hacer esta llamada, esta videoconferencia, esta presentación para poder evaluar todo esto que nos has comentado. Entonces, por favor, esto va a ser en los próximos días, a más tardar el día de mañana van a estar recibiendo este correo para que por favor lo puedan checar y nos puedan llenar este formulario para podernos comunicar con ustedes y poderlos apoyar en este proceso. Pues muchas gracias, no nos queda más que agradecerles y agradecer su paciencia, porque sé que nos tardamos mucho. Les mandamos un abrazo, esperamos que esto sea relevante para ustedes y los ayude a subirlos al siguiente nivel, o por lo menos inquietudes que les ayuden a subirlo al siguiente nivel en su carrera profesional. Les deseamos mucho éxito. Por favor, aquellos que tengan chance, contesten la encuesta de salida que va a salir ahorita en cuanto termine esto para mejorar para los siguientes webinars. Les mandamos un abrazo y que tengan excelente semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.